Muchas gracias. Tiene la palabra don Miguel Boyer. Muchas gracias, señor presidente, por la oportunidad que me da la presidencia de hacer una recapitulación de lo que ha sido la trayectoria y los problemas y el acuerdo final entre los gobiernos de Guinea Ecuatorial y de España sobre Guinea Esteban. Si me permiten recapitular desde el principio, en mi opinión, el instrumento financiero constituido por Guinea Esteban estuvo mal concebido desde el principio, es decir, desde 1979, cuando, después del derrocamiento del régimen de Macías y su sustitución por el de Obiang Nguema, el gobierno español decidió, con una iniciativa efectivamente generosa y también con sentido político, crear el banco. Digo que hubo manifiestamente los dos aspectos en la creación del banco: la generosidad por parte española de ayudar a Guinea Ecuatorial a resolver sus problemas y también el hecho de que se acababa de sustituir un régimen de naturaleza bastante prosoviética por un régimen que se pretendía mantener en la órbita del mundo occidental. Y también esto sin duda pesó, más las consideraciones de vinculación histórica con Guinea, para constituir el banco. Y así fueron cursadas instrucciones por el gobierno de entonces al presidente del Banco Exterior, Fermín Celada. Hubo una primera cuestión, y es que las negociaciones que llevó el Banco Exterior de España con las autoridades guineanas se encaminó a conseguir una mayoría española, y en esa primera fase las autoridades guineanas aceptaron una mayoría española del 70% y una minoría guineana del 30%, aunque finalmente, después de esa negociación, las instrucciones cursadas por el gobierno español fueron de constituir, me refiero a los representantes del Banco Exterior de España, fueron de constituir una empresa con 50% de capital guineano y 50% de capital español, y presidente de Guinea Ecuatorial. Se constituyó efectivamente el banco en abril del año 1980 con un capital de $1 millón, que al cambio de entonces de 80 pesetas dólar era naturalmente 80 millones de pesetas. Las consecuencias de esta concepción inicial fueron, a mi juicio, tremendamente trascendentales en la marcha del banco en los siguientes años. De hecho, los guineanos controlaron el banco de una manera excesiva. Solo ha habido 6 empleados españoles sobre una plantilla de 90 personas, con el presidente guineano, como decía antes, con voto de calidad para dirimir las cuestiones en litigio, y con un interventor general guineano que ha sido también uno de los principales responsables de los errores de gestión cometidos en el banco. Las interferencias políticas de la parte guineana contra una práctica bancaria normal fueron constantes desde el principio, y así se han reconocido pues tanto en la auditoría de Pricewaterhouse como en cartas del ministro Inestrosa de Hacienda de Guinea Ecuatorial a mí mismo. A partir del momento inicial, el contexto en que se desenvolvió el banco fue de desorden administrativo y judicial. De esa plantilla de 90 personas, en los años que van transcurridos desde 1980 a 1986, ha habido 70 despidos por hurtos de los empleados guineanos. El banco ha tenido 6 presidentes, uno de los cuales fue fusilado y 4 encarcelados. Sobre el interventor general ya he dicho alguna cosa. La inseguridad jurídica y la inoperancia de los tribunales guineanos en cualquier contencioso es casi absoluta, y además el banco sufrió presiones continuas para conceder créditos a personalidades ligadas a la administración guineana. En la evolución dentro de este contexto de Guinea Esteban hay que distinguir 2 etapas. La etapa que va hasta 1985
y la etapa que comienza el 1 de enero de 1985, porque en esa fecha Guinea Ecuatorial entró en la UDEAC, la Unión Aduanera y Económica del África Central, que es la zona del Franco del África Central, dominada por la influencia francesa. Entre 1981 y 1984, es decir, en el primer periodo del banco, Ginestebank financió la mayor parte de la actividad económica de Guinea, la producción de cacao, la producción de madera, la construcción de viviendas y las obras públicas y el comercio también. Y el banco tuvo beneficios reales en 1981 y beneficios nominales teóricos en los años 82, 83, 84 y 85. Digo nominales o teóricos porque la mayor parte de los intereses o no se cobraban y se capitalizaban, aumentando el principal, y se apuntaba el devengo en la cuenta de resultados, y entonces pues figuraban unos intereses no percibidos que se acumulaban al capital, y había unos resultados que, como digo, eran en gran parte nominales. Y otras veces se producían pagos efectivamente de intereses, pero gracias a la circunstancia de que hasta el 1 de enero del 85 la moneda guineana, el ecuele, era una moneda que fabricaban sin ninguna restricción con la máquina de hacer billetes, naturalmente. ¿Y en qué es el problema? Que se corta el 1 de enero del 85 cuando entra Guinea en la UDEAC. Como esos beneficios que aparecían en las cuentas del banco eran más nominales que reales, las autoridades guineanas se negaron a que se transfiriesen dividendos en los años 82, 83, 84. Y el 84 y el 85, por otra parte, ya se consideró que había que llevar a reservas y a provisiones los resultados, que eran nominales, y tampoco se planteó la cuestión de transferir dividendos. Pero en definitiva puede considerarse que el único beneficio real fue el del primer año, que todavía el funcionamiento era modesto y relativamente regular, y en el resto de los años ya, como digo, no hubo ninguna transferencia de beneficios. El 1 de enero de 1985, con la entrada de Guinea en la zona económica y aduanera del África Central, se acabó la posibilidad para Guinea, para las autoridades guineanas, de recurrir a la máquina de hacer billetes en bicueles. Pasó a la convertibilidad del franco CFA de la zona con el franco francés, en razón de 50 francos CFA por un franco francés. Naturalmente, el Banco Central de toda el área, que es el BEAC, controla la expansión monetaria y ya no puede recurrirse a ese fenómeno. Y entonces comenzó una hinchazón a lo largo del año 85 del recurso al crédito de la mayor parte de las empresas y también de personas de Guinea, puesto que no disponían de la capacidad de expandir la oferta monetaria, como decía antes, con la máquina de hacer billetes. Otro problema grave que se le planteó al banco fue el que la conversión de depósitos que tenían los ciudadanos en bicuele a francos CFA fue hecha, a mi juicio, de una manera absolutamente penalizadora de los depositantes. En primer lugar, no hubo una conversión total, recuerdo exactamente el porcentaje, pero no se pudo convertir de la moneda antigua a la moneda nueva la totalidad de los depósitos, sino que ya hubo una especie de tajo, de quita a los depósitos que tenían los particulares en su posibilidad de conversión. Y en segundo lugar, como para hacer la conversión había que declarar los depósitos, pues naturalmente entraron muchos depositantes guineanos en conocimiento del fisco guineano. Y las consecuencias a partir de ese momento fueron una huida masiva de depósitos de Ginestebank, bien a atesoramiento casero, dejaron de llevar el dinero que tenían a la banca, bien una huida muy fuerte a los otros bancos de la zona de la UDEAC, puesto que dentro de los países de la zona es libre la transferencia, de manera que, vista la experiencia de cómo se había hecho la conversión, como digo, perdiendo una parte de sus depósitos y además, pues naturalmente teniendo que enfrentarse con el fisco de Guinea, se produjo una huida de depósitos de los ciudadanos guineanos. De manera que se produjeron los dos fenómenos
en paralelo, huida de depósitos y al mismo tiempo mayor recurso al crédito de las empresas y de las personas en Guinea, puesto que no podían financiarse por el procedimiento simple de expansión monetaria.